buenas noches con todos. Mi nombre es Aimé Palomino. Aquí muchas y muchísimas gracias por haber asistido aquí a este webinar. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, alergias en los niños. Aquí estamos con el doctor Fernando Sumalabia Prat, pediatra. El doctor Fernando Sumalabia Prat es ex jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Arzobispo Loaiza y también ha sido ex médico de las clínicas Mesón de Santé y es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. Muy buenas noches, doctor Sumalabia. ¿Cómo está usted el día de hoy? Buenas noches, gracias por la invitación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos comentarles a todos a todos los asistentes que que recién ahorita se están conectando, que bueno, vamos a realizar esta charla. Muchísimas gracias a doctor Sumalabia el día de hoy por acompañarnos. En el transcurso de la charla pueden ir colocando sus preguntas, ¿no? Y ya al último de la charla igual vamos a irlas leyendo para que el doctor pueda absorber absolutamente todas. Doctor, ¿qué entiende usted, doctor, por alergia? ¿Qué es lo que se entiende por alergia, doctor? Bueno, debemos empezar diciendo de que en las últimas décadas la palabra alergia en medicina ha cobrado mucha popularidad, por decir de alguna manera. Antes, 50 o más años atrás, hablar de alergias era realmente poco frecuente, y en niños aún más aún, que eran pocos. Sin embargo, ahora prácticamente muchas de las patologías que vemos en pediatría, también en adultos, pero más en pediatría, tienen mucha relación con las alergias. Entonces, la alergia realmente tiene un sinónimo que a mí me gusta más, que se llama hipersensibilidad. O sea, hiper es mucho, es cantidad, sensibilidad, o sea, una respuesta exagerada frente a una reacción inmunológica. Tiene que estar mediado el sistema inmune. Esto hace de que esta reacción inmune es exagerada. Es decir, en cierto modo, todos nosotros, los mamíferos, los seres humanos, y también se ha demostrado en seres de menor escala como insectos, también tienen reacción alérgica. Bien, pero esta se manifiesta, como repito, a través del sistema inmune. Frente a sustancias que realmente son en frecuencia inofensivas, que para otras personas no pasan de cosas banales, pero para esta persona que tiene esa hipersensibilidad, reacciona de una forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos pica un zancudo, pues nos da una pequeña hinchazoncita, una pápula, nos rascamos un rato y en una cuarto de hora, media hora no tenemos nada. Sin embargo, un alérgico reacciona con hinchazón, enrojecimiento, endurecimiento, picazón, se le hincha el dedo, la mano, lo que le picó, y le puede durar días. Entonces, como ves, es una respuesta que es demasiado exagerada frente a componentes que le llamamos más adelante alergenos, le llamamos así, ese nombre tiene, que para otras personas son totalmente inofensivas, para estas personas sí son muy exageradas. Eso es básicamente lo que hablamos o conocemos como alergia. Ahora, obviamente, la alergia va a depender mucho de qué órgano es el que se va afectando más, aunque más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, pero dependiendo el órgano, que nosotros lo conocemos con el nombre del órgano blanco, así como un tiro al blanco, ¿no? El órgano blanco. El órgano blanco significa hacia dónde va. Es la nariz, son los bronquios, es la piel, son los ojos, es el aparato gastrointestinal, en fin, depende en qué órgano va primando más. Y en pediatría hay una particularidad que muchas veces vamos viendo que en el tiempo va evolucionando y va cambiando. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero la definición de alergia es eso, es una reacción exagerada, mediada por inmunología, que hace que reaccionen a sustancias que normalmente son inofensivas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿y cómo se diagnostican estas alergias en los niños? Bueno, hay varias, como estamos mencionando, son factores inmunológicos. Y cuando hablamos de factores inmunológicos, tenemos que hablar de inmunoglobulina. La palabra inmunoglobulina es sinónimo de anticuerpos. Decir anticuerpos o decir inmunoglobulina en medicina son sinónimos, es lo mismo. Entonces, estas inmunoglobulinas son factores de defensa. Nos sirven para nosotros defendernos. Hay varios tipos de inmunoglobulinas. Se nombran con las letras mayúsculas, con la letra G,
con la letra M, con la letra A, con la letra D y con la letra E. En la alergia, la que está subida, aumentada, es la inmunoglobulina E. Y justamente una de las formas de diagnosticarla, aparte de los síntomas, que obviamente tiene mucha importancia, la parte clínica, la observación, las preguntas que hace el médico al familiar para ver por qué órgano está brotando, nosotros podemos demostrarla tomando en sangre una dosificación, una medición de estas inmunoglobulinas tipo E. Cuando están muy elevadas estas inmunoglobulinas, hacemos que el diagnóstico es alérgico. ¿Bien? Lo que faltaría es saber a qué, porque ese es muy inespecífico. La inmunoglobulina E se aumenta frente a cualquier alergia. No te quiere decir que ese dosaje de inmunoglobulina te diga que es asmático, que es rinítico, que es atópico, no. Solamente dice, eres alérgico. Ponte a buscar dónde está la alergia. Bueno, la clínica y el interrogatorio dice dónde está, obviamente, ¿no? Que muchas veces también son múltiples, a veces son simultáneas en uno o dos sitios a la vez. Entonces, una de las formas de hacer el diagnóstico es a través de este dosaje de inmunoglobulina E. Bien, dicho esto, también existe un tipo de alergia que no está mediada por inmunoglobulina E, aunque por definición lo habíamos dicho que sí, pero sí está mediada por unas células, glóbulos blancos, que tienen el nombre de eosinófilos. Bien, los eosinófilos son unos glóbulos blancos específicos que se llaman así porque vistos al microscopio, y si le echamos un tinte de eosina, que es medio rojito, los tiñe. Entonces nosotros los diferenciamos de los neutrófilos que no se tiñen, o de los basófilos que son azules, o de los linfocitos que son azules. Entonces eso es cuestión ya del microscopio, ¿no? Pero para que sepas de dónde viene el nombre. Entonces los eosinófilos son glóbulos blancos que se tiñen y se pueden ver de esa manera y que también están aumentados en las alergias. Entonces, eso nos hace un poquito diferenciar dos tipos de alergia, una celular y una inmunológica, aunque en la práctica vienen a ser casi lo mismo, pero nos ayuda a hacer algunas diferencias. Eso es ya básicamente para el profesional. Al paciente se le pide tos análisis. Otra forma de saber también el diagnóstico es hacer pruebas cutáneas, que quizás sean el más específicas. Ahí sí hay especificidad, lo que no había con la inmunoglobulina E. Con la inmunoglobulina E era inespecífico, se elevaba nada más, ¿no? En cambio, cuando nosotros hacemos las pruebas cutáneas, estas pruebas ya ponemos pedacitos del antígeno que habíamos mencionado, que así se llama estos factores extraños, pedacitos de estos antígenos, partículas en la piel. Debajo de la piel hacemos unos pequeños rincones que pueden ser de polen, de ácaro, puede ser de tiza, puede ser de rosa, puede ser naranja, puede ser limón, lo que tú quieras investigar. ¿A qué puedes o qué estás sospechando, ¿no? Entonces, estas que se llaman prick test, así se llaman por nombre en inglés, prick test son rincones que se hacen en el bracito del niño y se hace una comparación en el otro brazo con agua destilada para que sirva de testigo, así le llamamos para comparar. Entonces, cuando estas pequeñas inyecciones que se ponen reaccionan, vemos que crecen de tamaño, se ponen duras, etcétera, vamos diagnosticando a qué es alergia, porque cuando no hay una alergia a determinada cosa, esa inyección no va a producir ninguna lesión. Como comprenderás, este examen en niños, pues es bastante complicado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nadie va a agarrar su bracito, a ver, dame tu bracito para encarte con 15 o 10 antígenos, entonces generalmente es un poquito difícil de hacer. No son muy dolorosos, pero básicamente nosotros los pediatras lo recomendamos a partir de los 6 a 7 años. Entonces las personas que ya nos están escuchando, estas pruebas cutáneas generalmente se hacen después de esa edad. Muchos alergistas opinan que se pueden hacer antes, pero como te digo, es poco práctico también, no solamente por la poca colaboración que podemos tener del paciente, sino también porque son también a veces como llevan a error porque hay falsos positivos. O sea, salen alergias a cosas que realmente no lo son, porque un niño todavía no está no filtra bien los antígenos. Nosotros le decimos el escopetazo, ¿no? O sea, el niño lanza alergias como un perdigón, contra todo. Entonces a veces salen falsos positivos. ¿Eh? Por eso nosotros los pediatras recomendamos estos prick test después de esa edad. Otra forma de hacer el diagnóstico también es lo que se llama las pruebas del reto. Eso, por ejemplo, lo usamos mucho en las alergias alimentarias por leche vaca. Actualmente hay mucha cantidad de pacientes que están haciendo alergias a la proteína de vaca, niños pequeños que toman fórmulas, que toman leche, etc. Antes no veíamos eso, pero ahora estamos viendo mucha alergia a la proteína de la vaca. Y no hay una prueba específica, ni cutánea, ni nada que te diga que eres alérgico a la proteína de vaca. Entonces, prácticamente nosotros ahí usamos lo que se llama la prueba del reto.
¿Qué cosa es esto? Si sospechamos de este diagnóstico, entonces le retiramos todo lo que son proteínas de la vaca, tanto en fórmulas, tanto a la mamá, si le da pecho. O sea, a la mamá le decimos que no coma nada que provenga de la vaca, ni yogur, ni mantequilla, ni queso, ni obviamente leche, ¿no? Entonces, hacer eso y el niño técnicamente, teóricamente, debe mejorar sus síntomas, que después vamos a hablar de ello. Si mejoran los síntomas, excelente. Entonces, de un momento a otro, le ofrecemos nuevamente la proteína de la vaca y a ver si se repiten los síntomas, ¿correcto? A eso le llamamos la prueba del reto. Claro, las mamás no están muy contentas de eso, porque inmediatamente comienzan a tener diarreíta, sangre y dolor y cólicos, pero es una cuestión que sí confirma el diagnóstico, confirma el diagnóstico. Entonces, la prueba del reto es otra de las formas. También se hace con algunas medicinas. Por ejemplo, si eres alérgico a la penicilina o si eres alérgico a algún tipo de medicamento, pueden hacerse estas pruebas del reto, pero teniendo mucho cuidado. Siempre deben ser hechas por un profesional en un sistema de seguridad que haya, porque puede haber una reacción muy fuerte frente a esa prueba del reto y nos puede hacer problemas graves para el paciente. Entonces, esto tiene que ser manejado con mucha prudencia y por gente especializada y con experiencia. Estas son las pruebas básicamente que nosotros pedimos. No hacemos todas, evidentemente, sino las que más frecuentemente usamos, son las de la inmunoglobulina E, los eosinófilos y la parte clínica, ¿no? O sea, sabemos que si el niño estornuda, tose o tiene algún problema de piel. Es más la parte clínica que obviamente es la que prima siempre, ¿no? Dejamos las pruebas de las pre-test, o sea, las pruebas dermatológicas para niños más grandes, y cuando ya queremos ser más específicos. Generalmente la usamos poco, por lo menos los pediatras, ¿ah? Los inmunólogos y alergistas sí se apoyan más en estas pruebas. Me olvidaba, también hay pruebas contra alimentos o medicamentos, alimentos básicamente, sanguíneas. O sea, en sangre también puedes buscar anticuerpos específicos. Pero como dijimos en un momento, el niño no es muy específico en sus alergias. Entonces, estas pruebas de sangre no tienen mucho asidero. Entonces, tampoco nos las pedimos, aparte que también pinchar a un niño, sacarle sangre para saber de una prueba que no me va a dar una información muy clara, prefiero abstener, ¿no? Entonces, yo creo que también esas serían las formas como nosotros podemos diagnosticar la alergia en el laboratorio, aparte, como hemos dicho, de la parte clínica, que es lo que nosotros vemos en la consulta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que presentan los niños con alergia? Claro. Los síntomas generalmente pueden ser, dependiendo de lo que mencionamos al inicio, del órgano blanco. ¿Bien? Si el órgano blanco es la piel, por ejemplo, nosotros lo conocemos con el nombre de dermatitis atópica. Esta dermatitis atópica es una reacción alérgica de la piel de los niños con producción de mucha grasa, de muchas capas de sebo, por eso se llama, tiene el nombre ese de seborrea atópica, que son bastante parecidas, aunque la atopía es más grave. Esta dermatitis generalmente la vemos, son como costras que le salen en la cabeza, le salen en el cuero cabelludo, le llaman las costras de leche, salen detrás de las orejitas, en los pies de la nariz, en el pecho. Entonces son lugares que se ve con mayor intensidad, aunque en algunos más severos niños se ven en todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser el síntoma de este niño? La madre acude porque el niño te está pelando. Literalmente dice, doctor, mi hijito se pela, le salen costras, le salen. Entonces, ese es el síntoma más frecuente que nosotros podemos ver. O sea, es un signo y es un síntoma. Lo segundo es que esto produce mucho escozor. Entonces, los niños están desesperados. Cuando son muy pequeños, el problema es que no dirigen bien hacia dónde se rascan y lloran, se incomodan, porque obviamente no tienen la capacidad de decir, me rasco la cara o me rasco la espaldita, ¿no? Pero el niño más grandecito sí se paran rascando, rascando y se hacen lesiones y se hacen daño también. Entonces, una de las formas de ver esto es básicamente a través de huellas de mercado. Eh, Generalmente las alergias, cuando ya son de otro tipo, básicamente, que la más frecuente estamos hablando, respiratorias, puede haber enrojecimiento de los ojos, puede haber aumento del lagrimeo, picazón de la nariz, picazón de los ojos, lesiones en la piel, se pueden poner manchas rojas que aparecen y desaparecen, puede ser urticaria, eso le llamamos urticaria. Puede haber tos, puede haber falta de respiración, cuando ya vamos aumentando los síntomas, agravándolo. Puede haber pérdida de la voz o cambio de la voz, edema de glotis, ya la cosa se va poniendo más fea.
O sea, ya vamos viendo que los síntomas van aumentando de acuerdo de síntomas banales a síntomas más serios que pueden llevar hasta un shock anafiláctico y muerte incluso. Entonces, va a depender mucho, como repito, del órgano blanco, pero los síntomas en general son esos. Y a veces lo diferenciamos porque, aunque más adelante lo vamos a conversar, es diferenciar la alergia de la intolerancia y de la intoxicación. Después vamos a hablar un poquito sobre eso porque es importante, porque algunos síntomas se cruzan y no son lo mismo, son de diferentes, mediados por diferentes cosas. Entonces los síntomas van a depender un poco más del órgano en el cual está desarrollándose esta. Perfecto, doctor. ¿Y usualmente cómo se tratan las alergias? Bueno, en primer lugar, la alergia tratamos de encontrar a qué es alérgico. Es un poco difícil porque siempre la pregunta que la mamá nos hace es esa, ¿no? Cuando uno habla de alergia, siempre por una respuesta innata de la persona, del familiar, es decir, bueno, doctor, ¿alérgico a qué? Y generalmente cuando hablamos de alérgico a qué, casi siempre pensamos en un alimento. ¿Bien? Si un niño tiene algo en la piel, por ejemplo, pensamos si comió ayer un pedazo de platanito, le dieron un molluquito, le dieron algo, y eso le reaccionó. Y muchas veces no es así, ¿no? Como por ejemplo la dermatitis atópica, que no hay un causal específico. Evidentemente que el calor, el exceso de ropa, de los niños, que generalmente es frecuente que los niños recién nacidos y de pocos meses la mamá los arropen demasiado, y esto exacerba, ¿no? Ya un niño que viene con una alergia, entonces eso puede favorecer este tipo de problemas alérgicos. Pero nosotros vemos que la alergia va a depender mucho de eso, de dónde va apareciendo y cómo va apareciendo. Eh, no, perdón, lo que nosotros vemos en frecuencia es también, básicamente en esas edades, dependiendo un poco la edad. Cuando son niños menores de 1 año y si el problema es piel, entonces nosotros vemos excesivo cantidad de ropa. Gorros, guantes, mitones, ponchos, frazadas. Entonces eso viene, el niño viene, a veces parece, nosotros le llamamos el niño cebollita, ¿no? Porque vas buscando hasta que lo encuentres, ¿no? Entonces el niño cebollita, le decimos porque. Entonces recomendamos que a la familia, que obviamente no necesita tanto abrigo. Los niños siempre tienen algunas particularidades y que las mamás a veces tienen mucho error. Por ejemplo, ya que hablamos del abrigo. Siempre los niños van a tener la cabeza caliente, las manos frías y los pies fríos. Esa es una forma natural de regular su temperatura. Entonces, cuando una mamá le toca a su niño las manitos frías, le pone 10 chompas y 4 gorros y 5 guantes, ¿por qué? Porque cree que con eso le va, y con eso lo sofoca. Porque el niño generalmente genera mucho calor, mucho más calor que nosotros los adultos, y sobre todo los de tercera edad, peor todavía que tenemos mucho frío. Entonces, esto hace de que exageremos con eso. Después ya vamos viendo el uso de cosméticos, a veces el uso de, bueno, ahora ya no lo usamos mucho, pero antes se veía mucho el talco, el chuño, cosas que le echaban a la parte del pañal para que no se vaya a escaldar. Entonces también hay reacciones a veces de sustancias que producen problemas. Antiguamente se usaba mucho un blanqueador que era el azul, así se llamaba. Este azul daba un color azulino a las ropas blancas y se veía muy bonito, era muy tóxico, pero se usaba en la piel de los niños, ¿no? Eso hasta hace unos años nosotros teníamos que lidiar con ese tipo de preparados. Entonces te decía que va a depender mucho de eso. Entonces la alergia también puede ser nasal, por ejemplo. Entonces las rinitis alérgicas, que son la segunda en frecuencia y después el asma, casi no se reconocen a tempranas edades. Entonces, un niño que recién nace, por naturaleza, tiende a estornudar. A eso lo conocemos con el nombre de rinitis vasomotor. El niño estornuda en forma normal. O sea, le sacas un poco de ropa y empieza a estornudar y la mamá ya cree que se resfrió. Entonces, no es así. Esto es una respuesta. Alérgica, no. Es una respuesta un poco refleja frente a cambio de temperatura. Nosotros reconocemos alergias de la nariz, o sea, rinitis, casi después, yo diría, de los 10 meses, 11 meses, aunque ahora estamos viendo más temprano, pero la literatura médica dice que después de los 2 años no se puede reconocer, pero sí hemos visto en niños más pequeños. Entonces, rinitis alérgica, hablar en un recién nacido es casi imposible. El niño no tiene capacidad todavía de desarrollar una alergia nasal a esa edad. ¿Bien? Eh, el asma bronquial, que es la segunda frecuencia en alergias pediátricas, sí pueden debutar de muy temprano, pero generalmente nunca la vemos antes de los 4 a 6. Es raro que veamos un niño alérgico ya demostrado asmático y que esté haciéndolo a esa edad una reacción. Realmente después del año es lo más frecuente. ¿Bien? Y generalmente desencadenada por un virus, ya hablaremos después un poquito sobre ese tipo de alergia.
Entonces, como repito, esto estamos hablando de niños pequeños. En niños medianos, o sea, niños que son ya preescolares, generalmente las alergias tienden a ser más de tipo bronquial. Ya la piel deja de ser. O sea, el niño que era inicialmente tenía una dermatitis atópica, tenía una piel muy seca, que se descamaba, le salían costras, comienza a perder eso y desaparecer casi y comienza a convertirse en un niño tosedor, un niño que cuando corre, juega, se agita, se ríe, llora, comienza a toser. Entonces, o si le se resfría, peor todavía, porque un virus desencadena más, entonces ya empiezan a dar síntomas ya bronquiales. Y ahí sí podemos reconocer ya un asma leve. En cuanto se refiere al crecimiento, van pasando el tiempo y estos niños también más adelante pueden desarrollar, dejar un poco el asma, llegan a los 6, 7 años, por ahí ya el asma se les va, ¿bien? Y comienzan a hacer rinitis. Ahí sí empieza la rinitis. Entonces la rinitis es una, a veces, complicación, no diría complicación, una evolución de una alergia que va por partes. Y a muchos niños llegan a la adolescencia, en la gran mayoría se les va toda la. ¿Sí? Entonces tenemos varias formas de ver evoluciones, también que también, como repito, veremos un poco más adelante. Entonces depende del grupo etario que estemos viendo para nosotros por frecuencia ver qué más patología hay o qué menos patología hay. Dependiendo un poco de eso, vamos a hacer nuestro más adelante nuestro tratamiento. Perfecto, doctor. Y usualmente, ¿cómo es el pronóstico de las alergias? Bueno, el pronóstico un poco de lo que hemos conversado. Esto que le he mencionado hace unos momentos de que empieza con un tipo de alergia, pasa a otra y a otra, en medicina pediátrica la conocemos con el nombre de la marcha alérgica. Es decir, el niño empieza de una manera y otra. Entonces nosotros, los pediatras, un poquito ya dándonos de adivinos, le decimos a la mamá que tiene una dermatitis seborreica o una dermatitis atópica, le digo, señora, probablemente su niño haga un poco de asma en algún momento de su vida. Entonces, obviamente, la mamá se alarma, hay que explicarle tranquilamente de que va a depender de muchos factores, tanto exógenos como genéticos y todos, que va a depender mucho de la evolución. Entonces, la evolución de un niño va a depender de varios. Primero, eh, podemos adelantar. Yo creo que debemos decir que la alergia tiene mucho de genética. O sea, hay una carga genética que sí es muy importante. Entonces, cuando uno de los padres es el alérgico, generalmente las cargas genéticas, sobre todo en asmas están más estudiadas, aumentan un 20 o 30%. Cuando los dos padres son alérgicos, no necesariamente asmáticos, o sea, pueden hacer alergias a otros órganos, y los dos padres son los alérgicos, entonces la tasa sube alrededor de 50-60%. Entonces va a depender mucho porque hay una carga genética. Entonces, esta carga genética. Sin embargo, esta pareja puede tener niños que son totalmente, no tienen ningún tipo de alergia también. Por eso digo, es una carga genética. No puedo decir que sea una herencia. ¿Bien? Podemos heredar la forma del cabello, el color de los ojos, podemos heredar otras cosas, pero esta es una carga genética fuerte. ¿Bien? Hay varios genes que están metidos en esta zona. Bueno, entonces, perdón, la evolución, como repito, va a depender mucho de este tipo de alergias que vamos a ir hablando. En cuanto a el pronóstico, estábamos hablando del pronóstico, estábamos hablando un poquito de los síntomas, ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa cómo evoluciona un niño alérgico. Hemos dicho que la edad tiene mucho que ver, pero también los factores periféricos. Los factores periféricos que nosotros le conocemos con el nombre de alergenos. Estos alergenos pueden ser pólenes, pueden ser ácaros, perdón, son hongos. Pueden haber también factores irritativos. Generalmente irritativos son el humo, son los fuertes, las frotaciones, las cosas que se le aplican a los niños para que calienten, etcétera. O quemar también. A veces las mamás queman en casa candelillas de eucalipto para mejorar el ambiente. Esos son dañinos para un potencial. Entonces hablamos de la genética. Entonces la genética tiene mucho que ver en esto. Segundo, las alergias son más frecuentes en varones que en mujeres. ¿Bien? O sea, el sexo masculino tiene mayor fragilidad para ser alérgico. Las mujeres hacen menos alergia, pero cuando una niña, una bebita, le hace una alergia, a veces es mucho más severa que todos los demás niños juntos. Entonces, cuando le da, le da. Pero la frecuencia estadística dice de que el sexo masculino es más frecuente en las alergias femeninas. En tercer lugar, tiene que depender ya lo que se repite con el nombre de qué es el medio ambiente. El medio ambiente que es favorable, me había dicho, por ejemplo, en la parte de piel,
calor excesivo, falta de ventilación en las casas, en las habitaciones. Puede haber demasiado frío, no todo es calor, puede haber demasiado frío también. Entonces, todos estos factores pueden incidir. Y después vamos a hablar también un poco sobre que si es piel, qué jabón usamos con el niño, qué champú usamos con el niño, qué antecedentes tiene, porque eso también tiene que ver. Bien, hay que reconocer que la piel de un niño tiene un pH, así llamamos, un grado de acidez. La piel de un niño es ácida, o sea, tiene que tener jabones neutros para que no sea efectivo. No podemos bañarlo con cualquier jabón, tiene que ser jabón especial, neutro. Y algunos específicos ya medicados, ¿no? En caso que lo des. Entonces, estos factores, como repito, inciden. Presencia de mascotas, si las hay, algunas no son tan frecuentes las alergias, pero sí la caspa de algunos animales, de los gatos, conejos, hámster, pueden dar también reacciones alérgicas, después vamos a hablar sobre eso. En cuanto se refiere a otros factores, bueno, dependiendo, por ejemplo, si es una alergia alimentaria, estaríamos pensando en algunos alimentos. Y estos alimentos no son muchos. A veces antes se explicaba que los alimentos eran una variación de alimentos que podrían producir alergias alimentarias. Ahora hemos demostrado que prácticamente se ha estudiado que son pocos. Leche de vaca a la cabeza, leche de soya, huevo, maní, cacahuates, maní, cacahuates, casi lo mismo. Después, alergias al pescado, casi no. Mariscos, a veces sí, pero el pescado no es tan alérgico como parece. Entonces, prácticamente son alergias muy puntuales. Ya no vemos tanto. Antes hacíamos listas. Cuando yo tenía una alergia, le daban una lista para que no coma esto, no coma el otro, no, el niño no tenía nada que comer. Actualmente, cada vez se ha reducido más esa lista y no son muy frecuentes las alergias alimentarias. En este momento estamos un poquito más aumentando con alergia a la proteína. Bueno, eso en general, ¿no? Si tienen, básicamente lo que exploramos y preguntamos en la parte genética, sobre todo, porque sí, ya con eso vamos adelantando un poquito. Doctor, una consulta adicional. ¿Y de qué depende que, como usted ahorita justamente comenta, de que cada vez hay más niños con alergia a la proteína de la vaca? Bueno, yo creo que, ya es una opinión personal, creo que la industria alimentaria nos ha metido en todo este lío. O sea, la industria alimentaria, desde el momento que hay manipulación, con fines comerciales, obviamente, han habido muchos casos. Y siempre le digo a las mamás que cuando yo era niño, las vacas de mis épocas eran otras vacas que ahora están en los establos y en los centros industriales, ¿no? Los alimentos que se le dan a estos animales también son variados. Antes los niños, las vacas, pues consumían, obviamente, pastos de los prados, que eran libres, no estaban estresadas, no tenían hongos, no tenían ningún tipo de bacterias, las vacas prácticamente vivían de forma natural. Obviamente su secreción, la leche, pues también era mejor. Si a esos mismos vacunos, ese ganado, lo pones ahora con unas rejas en el cuello para que lame sal y tome más agua para que tenga más leche y no lo mueves de ahí, como todo ser vivo tiene que estresarse. Y el estrés produce liberación de hormonas, corticoides, adrenalina, y otras hormonas más que obviamente es un mamífero tal cual, y también tiene capacidades. Entonces, estos animales están, y encima de eso lo alimentamos ¿con qué? Actualmente el forraje de vacas está dado básicamente con soya, la gran mayoría con soya. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Los niños que eran alérgicos a la proteína de la vaca, le dábamos leche o le dábamos soya. Ahora, si están casi iguales, hacer alergia a la proteína de vaca y alergia a la soya y la misma, porque prácticamente se han cruzado, justamente porque la industria alimentaria nos indica esto. Y así hablamos de muchas cosas. Hablamos de todos los conservantes, preservantes, espesantes, edulcorantes, estabilizantes, todo lo que tenían antes, pero ahí están metidos en todas estas bolsas que nos venden. Los niños de antes, como en mis épocas, pues comíamos que galletas chaplín, caramelos de limón, por ahí un perita, soda y vainilla. Punto. No había más, ¿no? Actualmente vas y encuentras una hilera arriba, abajo, a 3 pisos de todas las cantidades que le ponen. Y obviamente tienen que estar en el anaquel mucho tiempo, por lo tanto tiene una serie de factores artificiales que antes no había. Antes una galleta no la vendía el tendero, se ranciaba, se malograba, tenía que botar. ¿Bien? Ahora nadie vota eso, porque la fecha de vencimiento son años. ¿Bien? Y para que un producto tenga fecha de vencimiento de años, tienes que meterle 40 químicos adentro. ¿Bien? Bueno,
Entonces te decía, yo creo que la industria alimentaria ha hecho mucho sobre eso. Y lo otro es, ya son teorías un poquito ah, más científicas, que es una teoría que se llama la teoría de la higiene. La teoría de la higiene actualmente tiene bastante importancia. La resumo porque es un poquito larga en dos palabras. Antiguamente habían enfermedades, sarampión, varicela, papera, rubiola, neumonías, etc. Entonces nuestro sistema inmune estaba ocupado curándonos, protegiéndonos de esas enfermedades. Entonces no tenía tiempo para hacer alergias, porque hemos dicho inicialmente, las alergias son reacciones inmunológicas, ¿ven? Y de todas las inmunoglobulinas que yo mencioné, la IgG, IgM, IgA, etcétera, una es la alergia, que es la E. Pero esa inmunoglobulina E en la sangre es muy poca, es bien baja la cantidad que tenemos, en personas normales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, al tener pobre exposición a estos que por las vacunas, ya no tenemos sarampión, varicela, rubiola, papera, ya todo eso, polio, rotavirus, todo eso estamos bajándolo, bajando. Entonces nuestro sistema inmune como que está que se rasca la panza, no sabe qué hacer. Entonces comienza a dirigirse a la alergia. O sea, comienza a dirigir, a producir esta inmunoglobulina. Esa es una teoría muy interesante, todavía se considera teoría, pero es la llamada teoría de como te digo, es muy largo, solamente un poquito estoy tratando de mencionar. Sin embargo, la alergia se ha producido por eso, ¿no? Es la manipulación del hombre de los alimentos y de lo que comemos, tomamos y de lo que, también lo que bebemos. Eso es más o menos el por qué han aumentado las alergias también. Perfecto, doctor. Doctor, ¿y qué complicaciones tiene un niño que tiene alergia? Bueno, las complicaciones van a depender del tipo y la severidad de la alergia, ¿no? Si una alergia es leve, como toda enfermedad, las alergias también pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas. ¿Bien? La mayoría son entre leves y moderadas. Las severas son muy pocas, pero estas reacciones severas pueden llevarte hasta la muerte. Sí. Alguna vez hemos leído en los periódicos, en las revistas, en la televisión, alguna persona que ha ido a comer a un chifa, ha ido a comer a un restaurante y de repente ha hecho una intoxicación, perdón, una reacción alérgica severa, una anafilaxia y ha fallecido, ¿no? Entonces, pero son cosas muy raras, tanto así que salen en la noticia, ¿no? O sea, no es una cosa. Pero las complicaciones más severas, más, vamos a decir, yo diría, sobre la calidad de vida del animal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos de la rinitis. La rinitis alérgica, un niño que está con rinitis alérgica no respira bien. Si no respira bien, no tiene buen olor, no tiene buen olfato. Si el niño no olfatea, no va a comer bien, le va a bajar el apetito, porque no está saboreando los alimentos. Entonces esto hace de que tenga los dos extremos. O es un flaquito delgadito que no me sube de peso porque no siente sabor a las comidas, o en su defecto es muy gordito y obeso. ¿Por qué? Porque comienza a tragar. O sea, como no siente satisfacción en el olor y en el sabor, él quiere llenar la barriguita para sentir satisfacción. Entonces comienza a comer excesiva cantidad de calorías y termina siendo obeso. Entonces, para que te des cuenta, la rinitis alérgica o más, por ejemplo, en ese detalle ya tiene un problema de acción. El sueño. Un niño que es alérgico de la nariz duerme mucho, está haciendo lo que en medicina conocemos como los micro despertares nocturnos. ¿Qué significa esto? Que durante la noche el niño no entra en sueño profundo, se despierta, no puede respirar, se despierta y se despierta, y luego en las horas de escolares, cuando va al colegio, está cabeceando en el colegio, está somnoliento, está cansado, agotado. ¿Por qué? Porque no ha dormido bien. Entonces la calidad de vida es muy importante en eso y muchas veces no nos percatamos, ¿no? De niño tiene sueño y estamos pensando que no tomó desayuno, que le hizo mal esto, lo otro, y es un niño que no está durmiendo bien. En cuanto se refiere a el asma, el asma es una enfermedad que ya sabemos que es bronquial, produce espasmos, secreciones, dificultad respiratoria, etcétera. Eso induce mucha tos. Y obviamente, generalmente el asma muchas veces la vemos más en la noche. El niño comienza a toser en la noche y igualmente se despierta por la tos, ya no por la nariz o por ambas cosas. Entonces no descansa. Por lo tanto, no crece bien, no desarrolla bien y por lo pronto, por lo menos tiene un deterioro en esa, conocido como calidad de vida, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. O sea, nosotros queremos que los niños que desarrollen, que crezcan bien, que desarrollen sus capacidades,
potenciales cuando nacieron. Y nosotros debemos ofrecer como médicos las mejores opciones para que se. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor, y a raíz de todas estas complicaciones que puede haber, eh, usted comentó, creo que pueden ser mucho más peligrosas las Bueno, sí, alergias. hay alergias que desencadenan una reacción que nosotros conocemos con el nombre de reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es una reacción severa, grave, que pone en riesgo la vida del paciente. Esta reacción se traduce básicamente porque esta liberación de todos estos mediadores químicos que se producen dentro del cuerpo, se liberan una serie de sustancias, interleuquinas, se libera histamina, serotonina, o sea, hay N cantidad de productos que nosotros le llamamos mediadores, se liberan en la sangre y estos llegan a los órganos que producen problemas. Básicamente los problemas son a nivel de la glotis. O sea, la glotis es la parte respiratoria que separa básicamente el aparato digestivo del aparato respiratorio, la epiglotis y la glotis. Entonces, cuando se produce una hinchazón de esta glotis, un edema, prácticamente asfixia. Y te asfixia y te mueres asfixiado. Es como si fuese un ahogamiento en una piscina, en el agua del mar, etc. Entonces, haces un edema cerebral, haces un colapso, puede haber un paro cardíaco, paro respiratorio, y obviamente el colapso es que te lleva a. Entonces, esas son reacciones, como repito, severas, pero que se producen muy, muy, muy alejadas. Te pongo un ejemplo que hace algunos años salió en los periódicos, en las revistas, en Estados Unidos hubo un caso de que se llamó el famoso beso de la muerte. ¿Qué cosa es eso? Era una pareja de novios, una de ellas era súper, súper alérgico a maní. Su novio había comido un chocolate que contenía maní. Se lo comió antes de ver y se quedó con estas partículas de maní en sus labios y en su saliva probablemente. Y se vio con la novia y tuvieron contacto, se besaron, se saludaron, se besaron y la chica hizo una reacción anafiláctica. Bien, esos son casos excepcionales, pero existen. Esos son reacciones anafilácticas severas. Es más, muchos pacientes, sobre todo adultos ya, en niños casi no vemos eso, por si acaso. En niños es un poco frecuente. Eso lo vemos más en adultos. Muchos adultos llevan en sus ropas, en su saco, su bolso, etcétera, algunos tipos de eh, como neceser chiquititos donde hay adrenalina, tienen ampollas de corticoides, tienen ampollas, o sea, ¿para qué? Para que en caso que haya una alergia, porque esto no te da tiempo. Las alergias de tipo inmunitaria, que estamos hablando, no te dan tiempo, se desarrollan en minutos, 15, 20 minutos, y ya está haciendo una cosa severa. Mientras que las alergias, que una vez hablamos que eran de celulares, son más tardías, generalmente de piel, son más tardías, por eso se demora más en bajar. Entonces, estas alergias generalmente son tan severas que estos pacientes cargan esos equipos, los tienen en su ropa, los tienen con ellos para que si hubiese alguna emergencia, pues alguien o ellos mismos ya saben cómo utilizarlos y salir del problema grave que los puede pasar. Ahora vamos a algunos restaurantes, sobre todo los que tienen más calidad, vamos a decirlo así, que te preguntan, ¿no? ¿Es alergia a los mariscos? ¿Es alergia al camarón? ¿Es alergia a por qué? Que ya saben que puede pasar. Bien. Entonces, las alergias también hay que tener conciencia que pueden ser por partículas, por cantidades, dependiendo. Una de las que más alergia da por pequeñas cantidades es el maní. El maní es una de las infecciones, uno de los alergenos que con poquísimas cantidades, micras prácticamente, hacen de que puedas reaccionar en forma exagerada. Pero nosotros más que nada tenemos alergias de tipo, vamos a tomar un poquito la parte más frecuente y hablemos un poquito del asma. La alergia que vemos acá en nuestra Lima es por exceso básicamente de la humedad. Entonces, todo el mundo piensa que la humedad es dañina. La humedad no es dañina. La humedad lo que condiciona es el crecimiento de hongos, mohos y ácaros. Y son los hongos, mohos y ácaros los que te dan la alergia, no la humedad. Cuando un niño o un adulto, un niño sobre todo, va a una emergencia, le ponen un nebulizador y tú ves que sale vapor, vapor del nebulizador. ¿Qué cosa es ese vapor? Es humedad al 100%. Pero es una humedad limpia, esa humedad no tiene hongo, no tiene moho, no tiene ácaro, no tiene nada. Entonces, son estos componentes alergénicos que son los que desencadenan su asma, la humedad. Pero obviamente la humedad lo condiciona. Y Lima anda entre 90 para arriba de humedad todo el año. Entonces, Lima es una ciudad muy mala para los niños alérgicos por asma, sobre todo, y por rinitis también, pero básicamente.
Si hablamos un poquito del asma también, a veces también los niños hacen muchas asmas por problemas irritativos. ¿Ya? Y de estos problemas irritativos, a la cabeza de todos está el humo de los cigarrillos, el humo de los espirales para los zancudos, el humo de los carros, obviamente, el humo de las parrilladas, el humo que quemamos en antes mencionaba, el humo del eucalipto, el humo de las candelias de la India para crear el ambiente, todo eso son contraproducentes, ¿no? Entonces, prácticamente el niño debe evitar la inhalación de estos tipos de irritativos, irritantes bronquiales que van a desencadenar. También lo hacen con las inhalaciones. Antes, cuando éramos niños nosotros, una buena frotada al pecho con su mentolato, su mentol chino, y solucionaba el problema. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaba? Nos daban calor, porque si nos frotaban, no era el mentolato propiamente, las inhalaciones ayudaban un poco, pero es el calor con que nos frotaban que lo que nos daba un poco de solución o alivio de los síntomas, ¿no? Bueno, como esta generación en esas épocas no había alergias, ahora sí las hay, pues estos factores son actualmente desencadenantes. Pues un niño alérgico asmático está prohibido de recibir algún tipo de protecciones o inhalaciones de estos factores balsámicos, etcétera, porque le puede sacar. Entonces, prácticamente, en los alérgicos, si hablamos del asma, sin embargo, la parte de alimentos no es muy frecuente. O sea, no tenemos, es raro que tengamos un niño que sufra de asma porque comió una fresa o porque comió el maní o porque comió. Generalmente las alergias de asma son por factores inhalatorios. O sea, algo que respiramos, algo que respira el niño que es alérgico y desencadena. Tanto en nariz, tanto en boca, ¿no? Pero las alergias que son de tipo de piel, que salen ronchas, etcétera, generalmente son alimentarias. O sea, sí hay alergias, pueden hacer alergias a otras frutas, etcétera, que no son muy frecuentes, pero se reaccionan básicamente en piel. En el aparato respiratorio, casi siempre todas las alergias son por factores inhalatorios, no por factores de tipo alimentario. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué recomendaciones para las mamás y los papitos que tienen sus niños con estos procesos alérgicos, que usualmente hacen crisis, ¿no? Alérgicas en el transcurso del año? Claro, lo primero es que tienen que reconocer que es un factor alérgico y su pediatra debe recogerlo, debe reconocer el caso y saberlo cómo. Lo segundo es de que si tienen factores genéticos conscientes, o sea, saben que ellos han sido alérgicos y saben que su pareja también son alérgicos, entonces tienen que tener más cuidado. Por ejemplo, ¿qué haría con un niño pequeño o un niño de meses o que van a hacer? Lo primero que le diría a la pareja, le diría, señora, no le compre ositos, peluches, muñeco de trapo, de nada de esas cosas, porque son los que van a captar mayor cantidad de ácaros. Prefiera juguetes de madera, de jeve, de plástico, que son juguetes que sí no van a tener ese problema. Segundo, de que mantenga o le busque una habitación, si se puede, porque muchas veces no hay facilidades, pero que haya una buena ventilación. Vean, una buena ventilación, porque justamente va a evitar solamente ventilación, iluminación, porque los ácaros no pueden vivir en lugares luminosos, y acabamos de decir que los ácaros, moho y hongos son los que mayor frecuentemente desencadenan la alergia. Tercero, le diría de que yo le diría que podría prescindir en lo posible, ojalá, de cualquier fórmula que nosotros los pediatras nos recomendamos. O sea, nosotros le decimos a una mamá, señora, si su hijo, si su niño nunca toma una fórmula, mejor. Ese es el ideal. Ahora, obviamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones, bueno, muchos factores se recurren a la fórmula. Felizmente, las fórmulas no son las malas tampoco, ¿no? Sino que son factores que no debemos recomendar, posible, sino darle lactancia materna exclusiva. En cuanto a las mascotas, por ejemplo, se ha demostrado que cuando un niño recién nacido llega a su casa y hay una mascota que vive ahí, no va a desarrollar alergia. Pero si un niño tiene 4, 6 meses, 8 meses, y a esa edad le traes un gatito, le traes un perrito, etcétera, sí podría desarrollar. Entonces, si hay alguna mascotita en la casa, señora, por favor, no se vaya a hacer de la mascota, ni regalarla, obsequiarla, no, déjela ahí nomás, no va a pasar nada con la alergia potencial que pueda tener. Lo tercero es que no me use estos productos que felizmente ya no se usan, el talco, el chuño, el maicena, que se estaba antes.
Tercero, el exceso de abrigo, ya eso cuando el niño nació. Estábamos hablando antes que, para dar algunas recomendaciones que a veces podemos ver papás que antes que nazcan hacer una consulta para ver, prevenir un poco eso, prevenir un poco lo que podría pasar en alguien, sabiendo que los dos hermanitos han hecho alergia también. Lo otro es que traten en lo posible de que un niño duerma en su cuarto, que no esté en el cuarto, en el mismo cuarto, en la misma cama, sobre todo peor todavía, en la misma cama con los papás. Muchos papás, por cuestiones de protección, duermen con sus niños pequeños entre ellos, el papá y la mamá. Entonces hay muchos riesgos, no solamente de presiones, de que se pueda caer, etcétera, etcétera, sino aumentan los factores alergénicos. No te olvides que los ácaros, los mohos y los hongos están en las almohadas, en los colchones, en las recamas, en las sábanas, en los edredones. Y si eso lo estamos moviendo, moviendo constantemente, estamos creando esa nube de estos alergenos que los va a respirar el niñito que está al costadito, que es el bebé, y que él va a desarrollar ese problema. Entonces, si es posible, tener siempre al niño en su cuarto, con su cunita, etcétera, tenerlo ahí, en la medida de lo posible. Eso, pues, con el tiempo también hace un poquito. Esas recomendaciones yo le haría. Otra recomendación, que no se adelanten mucho en llevarlos a guardería. Eso es un poco porque es necesidad. O sea, si trabajas, obviamente, ¿dónde va a estar el niño? A las guarderías, a los nidos. Entonces, ¿esto hace por qué? Porque cuanto juntes más niños, van a haber mayor cantidad de virus. Eso es lo que estamos viendo ahora con el post de la pandemia. Los niños están cayendo un resfrío, en otro resfrío y otro resfrío y no salen nunca. Con fiebre, con tos, con todo. Y dice, doctor, mi hijito hace 3 meses tiene tos. Me dice, pero no son el mismo episodio, son diferentes episodios que se han ido reinfectando, sobre todo en el colegio. Entonces, cuando más niños juntes, pues más chance tienes de problemas virales. Y uno de los causantes, aparte de lo que hemos mencionado de los alergenos, uno de los causantes de desencadenar asma son los virus. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un niño que nunca va a la guardería, que nunca va al nido, hasta los 4 años, 3, 4 años, recién comienza a ir, esos 3 años la pasa muy bien. Entra al nido y empieza a... ¿Bien? Ahora, lamentablemente tampoco podemos dejarlo en la casa. Entonces, siempre le digo a las mamás, señora, cuando yo era niño, entré al colegio a los 5 o 6 años. Yo en mi casa me las pasé los primeros 5, entonces desarrollar una alergia era mucho más improbable. Ahora los mandamos a los niños de los 2, 3 añitos, ya están viendo, y las alergias han aumentado. Entonces, esa es la explicación, porque no es que te falte defensa, que te le falte una vitamina, o hay que la inmunidad está baja, que hay que subir la inmunidad, que hay que darle esto, que hay que darle el otro. Eso no es cierto. Es solamente la confluencia de niños hace que haya mayor transmisión. No te olvides que un niñito que está resfriado va a estornudarte en la cara del otro. ¿Bien? No va a estar con miramientos que ahora le están enseñando que alimenta con su codito, etcétera. Pero achus y achus te la mandan encima, ¿no? O sea, nosotros como los adultos no. Entonces, hace de que ahora con el COVID sabemos la distancia que debe haber una persona de 1,5 metros, 2 metros. Mira, todo lo que hemos aprendido con el COVID es para otros virus también, ya no solamente para el COVID. Entonces, esto hace de que nosotros tengamos esas precauciones. Ahora, si no se puede, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Hay un detalle también que es bueno que se sepa. Los niños pueden disparar virus 24 horas antes que empiecen los síntomas. O sea, un niño puede estar resfriado, acatarrado con un proceso y él ya está disparando virus, o sea, contagiando, y él todavía no tiene fiebre, ni moco, ni estornudo. Y de repente al día siguiente recién debuta, pero todo el día anterior estuvo regalando su virus a todos sus compañeros. ¿Bien? Entonces no se va a dar cuenta el mismo niño, solamente que no le faltó. Dice, la maestra dice que tiene faltó. ¿Y por qué faltó? Porque obviamente está haciendo ocupado. Y todos esos niños que estuvieron a su alrededor, probablemente pasado mañana o dentro de 2, 3 días, también falten. ¿Por qué? Porque están incubándolo y están desarrollándolo. Entonces, ese para un poquito de los virus. Pero estos virus, como repito, ¿por qué nos cuidamos? Porque sí desencadenan. Bien, desencadenan asma y tenemos. Otra recomendación que les daría a los papás, que no le tengan miedo a los aerosoles. Bien, los aerosoles han sido un poquito vapuleados, han sido un poquito desprestigiados, básicamente. ¿Por qué? Y con los que tenemos ciertas canas podemos ver y reconocer la historia. Cuando los aerosoles salieron por primera vez, salieron dos tipos de aerosoles, uno que se llamaba el alupén y otro el isopren. Eran aerosoles que producían dilatación bronquial, pero como efecto secundario producían unas taquicardias que la camisa se te movía porque el corazón comenzaba a faltarle hasta la boca. Entonces, algunas personas que hicieron este tipo de problemas mayores, sobre todo adultos, hicieron infartos y fallecieron.
Entonces se retiró del mercado ese tipo de medicación. ¿Ok? Y luego de algunos años de investigación se logró descubrir un producto que era un beta 2 agonista. ¿Qué significa esto? Un poquito raro. Era directo al bronquio, pero que no tocaba el corazón. Bien, y es el famoso salbutamol que usamos nosotros con los alcoholes sexuales. Pero ¿qué diferencia hay? El aparatito es el mismo, pero lo que hay adentro es otra cosa. Pero como quedó de que esos aparatitos te podían matar, entonces la gente todavía, mira, siglo XXI y todavía la gente cree que puede pasar eso. Y eso no va a pasar nunca. Bien. Entonces, los aerosoles han sido muy maltratados. Los aerosoles son inofensivos. Los aerosoles es la mejor arma que tenemos ahorita contra las redes sociales. Hay aerosoles dilatadores, hay aerosoles controladores, hay aerosoles selectivos. Entonces, tenemos una serie para poder, de acuerdo al paciente, pues ponerle el tratamiento que más crea conveniente, ¿no? Entonces, lo segundo es que no le tengan miedo a la. Y lo último, para repetir, cuando tengan estos problemas asmáticos, que muchas veces nos olvidamos, es la ingesta de líquido. Si un niño tiene asma, tiene rinitis, necesita agua, ¿bien? Y no gaseosas, ni frugos, ni jugos, ni bebidas edulcoradas, sino líquidos, agua. Acostumbren al niño a tomar agua. El agua ayuda mucho. Quizás sean las recomendaciones más frecuentes que le podría dar en forma general, ¿no? En forma genérica a los pacientes cuando lo vemos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. De verdad que nos ha ampliado un montón el conocimiento sobre alergias. Le agradecemos mucho. Doctor, tenemos un montón de preguntas. Ah, caray, yo Sí. puedo traer la persona, por favor, si tienes alguna, me la puedes dar. Sí, doctora. A ver, vamos con la primera pregunta. Una mamita nos dice, mi hija tiene 5 años y ha desarrollado asma debido a la alergia y me han recomendado, dice, unas vacunas orales para que no haga repetitivamente la crisis. Dice, porque siempre empieza con tos seca y quisiera que me digas si esas vacunas orales la van a ayudar a reducir a esos síntomas. A ver, te explico. Las vacunas orales pueden ser específicas o inespecíficas, como hemos dicho. Para que sean específicas, tienen que haberle hecho los pre-test. O sea, cuando un alergista hace estas pruebas cutáneas y sale positivo a tal o cual cosa, él desarrolla una vacuna con esos extractos de esa sustancia y se las da debajo de la lengua. Y las usa generalmente por un espacio de 3 a 4 años. ¿Ven? O sea, no es una alergia que yo la curo con una inyección, no. Pero si ya me estoy calculando yo que ella se está refiriendo a vacunas orales para levantar la inmunidad o para proteger, existen en el mercado lisados bacterianos, así se llama, que son esas capsulitas o sobrecitos que se le dan a los niños todos los días por un lapso de 10 días sí, 10 días no, para levantar la inmunidad, las defensas y que no. Bueno, esas vacunas están muy cuestionadas. La mayoría de los pediatras creemos que no funcionan. Sin embargo, algunas veces algunos se ven favorecidos con esto, pero no es una carta de garantía. O sea, estas vacunas, entre comillas, vacunas, son, pues, como repito, con el objetivo de elevar la defensa. Aparecieran en la década de los 90, pero prácticamente no han tenido una respuesta o que nos den a nosotros beneficios. No va a variar mucho el cuadro. Puede mejorar algo, no digo que tampoco sean tan malas, pero no es una carta de garantía. No es como una vacuna de la polio que se la pone a su niño y al niño no le va a dar. Eso es diferente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Otra pregunta también dice, doctor, ¿cómo puedo actuar ante una picadura de zancudo? A mi hija se le pone rojo, se hincha. Bueno, no puedo repreguntar, ¿no? Porque ahí hay que preguntarle si es alérgica, si es asmática, si es rinítica, si es genética, ¿no? Pero no podemos. Entiendo. Generalmente las picaduras de zancudo, a ver, repito te lo cuento. ¿Por qué hacemos la reacción? Estos bichos que nos pican, nosotros los conocemos como hematófagos. ¿Qué significa? Que comen, tragan, alimentan, sangre. Entonces, cuando un zancudo le pica a una persona, lo que hace es, primero, le va a inyectar un anticoagulante. Segundo, le va a inyectar un anestésico, que están en las glándulas salivales del zancudo. Y esto hace de que, ¿para qué? Para anestesiarlo y que no se le coagule la sangre en la trompa si te la está jalando, te la está chupando prácticamente, ¿no? Entonces, esto dura segundos, básicamente. El zancudo se va volando, pero te dejó esa sustancia. Y esas sustancias actúan como alergenos. Y esas sustancias son las que te dan la picazón, el edema, la hinchazón y todo lo demás, la alteración. Unos más,
otros menos, pero eso es básicamente la causa porque esas sustancias son las que te hacen daño. Lo que yo uso generalmente es un poco de corticoide. Le pongo una crema que contenga corticoides, la flexiono ahí un poquito en lugar de la picazón y probablemente en 10-15 minutos le desaparezca o baje mucho. Si la reacción ya es muy intensa, ya tengo que darle un antihistamínico. Hay muchos antihistamínicos en el mercado, hay cetiricina, levocetiricina, loratadina, delotadina, hay varios, unos son mejores que otros, en fin, pero dependiendo del factor. Pero se le puede dar un antialérgico. Si la picadura ya no es de un zancudo, es de una avispa, de una abeja, ya la cosa es más severa, entonces le puedes agregar un corticoide. Y si es mucho más severa, que ya cambia el edema del glotis, cambia la voz, el niño ya se queda como ronquito, entonces le pongo adrenalina. Entonces tú vas viendo que de acuerdo a la severidad vas actuando, ¿no? Pero siempre tienes algo con que ofrecer al pequeño paciente. En el caso de la picadura de zancudo, básicamente lo que podemos hacer un poquito de corticoide y tal vez darle un poco de antialérgicos por vía oral, un día, dos y máximo desaparece. Bien, ese es básicamente. Ya que hablemos de picaduras, siempre en pediatría van a haber dos cosas, bloqueador y repelente. La gran pregunta es, ¿cuál va primero, cuál va segundo? Bien, es importante. Siempre van primero los bloqueadores. O sea, el bloqueador va primero porque tiene que penetrar esas capas profundas de la córnea para que pueda proteger de los rayos solares los melanocitos que están debajo de la piel. En cambio, el repelente es superficial. El repelente da encima, nada más. Entonces, siempre es bueno que tengan esa consideración, ya que tocamos. Pero es más o menos la respuesta que le puedo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿un niño que solo hace broncoespasmos ya es declarado asmático? Esa es una pregunta que siempre nos la hacen a nosotros. Muy buena la pregunta porque nos va a aclarar algo. El broncoespasmo es parte sintomática del asma. O sea, el asma tiene broncoespasmo, pero también pueden haber otros broncoespasmos por otros motivos. Te metes al mar, te metes debajo de la ola te revolcó y tragaste agua salada. Te puede dar un broncoespasmo y no eres asmático. ¿Ve? Entonces, no solamente significa que la mayoría de los broncoespasmos son porque es asma. Entonces, yo siempre a mis pacientes les digo, cuando hablamos de asma, hablamos de un diagnóstico que antes tenía muchos nombres. Antes se llamaba bronquitis asmatiforme, alergia bronquial, atopía respiratoria, sufre de los bronquios, tiene broncoespasmo. O sea, cada médico de cada barrio, porque en mi época había unos barrios, todavía los médicos de barrio, entonces cada médico le daba un nombre y no había. Entonces ahora estamos uniformizando. Y entonces actualmente las nomenclaturas a todo esto le llaman asma. Entonces puede haber un asma alérgica, puede haber una asma no alérgica, puede haber asma inducida por virus, como hemos dicho hace unos momentos, puede haber un asma alimentaria, puede ser un asma por ejercicio, puede ser un asma por antibióticos, sustancias extrañas. O sea, el asma es el nombre de un apellido. Y de todas estas que te he mencionado, prácticamente tienen los grados leves, moderados o severos. Y dentro de toda esta nomenclatura puedes poner todavía persistente, intermitente, controlada o no controlada. Entonces, mira, es todo un árbol de clasificación. Entonces, cuando le den el nombre de asma a un niño, no se asusten, porque estamos hablando de nomenclatura. Realmente, nosotros vemos, por decir de esta manera, quién es quién alrededor de los 6 años. Alrededor de los 6 a 7 años sí podemos ser más claros. Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería, ¿yo cómo puedo demostrar que mi hijo tiene asma? O sea, así como te he dicho que la prueba de la sangre, prueba del alergénico, yo demuestro que es un alérgico, la única prueba que te puede demostrar que es asma es lo que se llama una medición de la caja torácica, o sea, no medición en centímetros, ¿no? Sino las capacidades. Estas capacidades se hacen soplando. O sea, el niño tiene que hacerlo soplar para que insufle y vea si hay capacidad pulmonar. ¿Ve? Y luego yo, el médico, induce asma en ese niño y le pone una sustancia para que se cierren sus bronquios, y yo lo provoco y lo vuelvo a hacer soplar. Y obviamente disminuye. Y después le disparo un aerosol y produzco el efecto de dilatación y vuelve a subir la capacidad. Ese test no se puede hacer en niños menores de 5. Bien, entonces prácticamente es la única forma de, eso se llama espirometría. La espirometría es el procedimiento que se hace para estos niños, pero lamentablemente en estos niños. Pero felizmente, como dije en inicio, que la mayoría de las asmas se van a los 6 años, sí. Entonces no se alarme mucho cuando el doctor le dice asma y ya le quita el sueño a toda la familia. No es así. Perfecto, doctor. Aquí también nos preguntan,
Buenas noches, doctor. ¿Es cierto que los antihistamínicos producen daños cardíacos si detienen el crecimiento? No. La respuesta corta es no. Eh, el crecimiento no tiene nada que hacer con el crecimiento. Pero ciertamente los antihistamínicos en alta dosis pueden producir trastornos cardíacos de arriba. ¿Bien? Y se ha descrito en adultos, por intoxicación sobre todo, puede haber paro cardíaco. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue investigar. De la única manera de investigar es hacerlo. Entonces se puso antihistamínicos, sobre todo las de última generación, que son estos que mencioné, cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, estos cuatro, sobre todo más que nada, uno más que otros. Se hicieron pruebas de seguridad y se les dio a los niños mayores de 6 meses, se les dio por espacio de un año esta medicación y no hubo ningún problema de tipo cardíaco. Entonces, que un antihistamínico de estas generaciones dé algún problema cardiológico es cero. Y Perfecto, doctor. con la talla nada que ver. ¿No? Esos son los corticoides, tendríamos que hablar de los corticoides inhalados, de los corticoides tomados, de los corticoides en crema, de los corticoides que se pueden usar. Pero no, Perfecto. nada tiene que ver con la talla. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, doctor Sumalabia. ¿Qué tan recomendable es la inmunoterapia en niños con asma alérgica? Correcto. La inmunoterapia, básicamente, hace muchos años aparecieron las inmunoglobulinas inespecíficas. Se llamaba la gamma globulina. Entonces se ponían estas inyecciones mensuales, semanales, dependiendo de lo que se quería encontrar, y podían bajar un poco la inmunidad. Sin embargo, eran muy, como su nombre lo dijo, inespecíficos. O sea, no podemos saber si va a ser no. Prácticamente las inmunoglobulinas han dejado de ser utilizadas, ya no hay, creo que ni siquiera hay presentaciones ya acá en Perú sobre de este tipo de medicinas. Las inmunoglobulinas inyectables, sobre todo las gamma globulinas, no funcionan. Las que funcionan son las globulinas específicas. Pero ahí estamos hablando de enfermedades puntuales, enfermedades de Stevens-Johnson, enfermedades de Kawasaki, etcétera, que son otro tema que no tienen nada que hacer con la alergia. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta. Buenas noches, doctor Sumalabia. Mi pregunta es, usted indicó que la prueba de punción no es muy efectiva para determinar alergenos. ¿Cuál sería otra prueba más específica? Como repito, antes de los 6 años, muy pocas son las pruebas específicas. Por eso es que usualmente esperamos. El tratamiento va igual, ¿eh? O sea, yo demuestre o no demuestre, le voy a dar su aerosol con su aerocámara y su antihistamínico si lo necesita, eso no va a variar. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo pueda apoyarme de esa prueba es fabricar una vacuna. Si yo hago la prueba dermatológica, demuestro que es alérgico al ácaro, entonces yo le pongo extractos de ácaro en una vacuna, se la pongo sublingual, que ahora se usa mucho la parte sublingual, o inyectable, pero más que nada ya usan la sublingual, por un espacio de 2 a 3 años. Es largo el tratamiento, para yo ir al niño desensibilizando. O sea, le voy bajando su inmunidad, bajando su inmunidad, bajando. Eso es más o menos el principio, cómo se hace. Entonces, estas pruebas, como repito, en niños menores de 5 años tienden a mucho error. Y no te olvides que el tratamiento no es de un mes, ni 2 meses, son años. Perfecto, doctor. Aquí otra pregunta también. Mi hijo salió su inmunoglobulina E en 90. Le salieron ¿Mm? manchas solo en las manos. ¿Es PPR la rinitis o otro tipo de alergia? No, cuando la inmunoglobulina E no es muy alta, 60, 40, 60 es lo normal, 90, un poquito alta, lo que diría que es una inmunoglobulina de tipo celular, no es de tipo humoral. Tendría que hay un poquito la diferencia, es un poquito ya más médica, pero esto hace de que probablemente su alergia sea más evolución sea más benigna. Probablemente no desarrolle tanto tiempo la alergia porque no está mediada por inmunoglobulina. La inmunoglobulina de un paciente alérgico que tiene inmunoglobulina alta, estamos hablando de 300, 400, 500. ¿Ve? O sea, no de cifras que apenas superan un poquito el rango. Ahora, dependiendo del laboratorio, algunos que ponen más rango, menos rango, pero 90 no es una cosa muy... Yo le diría a ella de que el pronóstico de ese niño es mejor. O sea, que con el tiempo va a tener a disminuir su alergia. Perfecto, doctor. Otra pregunta, doctor, ¿es recomendable que tenga una dieta cero preservantes en niños alérgicos? Bueno, tendría que ser alérgico a los preservantes. Ahora, evidentemente,
cuanto menos preservante, colorante, estabilizante, todo lo que hemos hablado, utilice un niño en general, es más sano. Bien. El que peor de todos hace alergias es el pie yellow, que le llaman, que es la tartrazina. La tartrazina es el que da el color un poco amarillento, un poquito que le da color a las cosas para que no sean pálidas. Cuando tú compras un producto y lo ves pálido, no te dan ganas de comprarlo. Por ejemplo, tú compras un chorizo y está blanco, lo miras en feo, tiene mucha grasa, y compras el chorizo rojo. Los dos son chorizos y los dos son la misma, iba a decir una grosería, los dos son la misma bala, sino que una que te da un colorcito atractivo. Entonces el productor quiere, el fabricante quiere inducir, entonces te ponen colorantes, preservantes y todo para darte mayor cantidad de visión. Una. Y dos, también para que esté más tiempo en el anaquel del supermercado. Pues si no se le malora en un mes, ¿y qué hace? ¿Tiene que botar todo eso? No. Lo tercero, tiene que darle para que tenga buen sabor, que saborizante, o sea, todo lo que ves. Desde el punto de vista pediátrico, si un niño nunca come un preservante, etcétera, sería vivo. De ahí a que tenga relación con las alergias, sí y no. Algunos lo hacen, otros pueden comer todo el día, no deberían, pero lo hacen, que coman chisito, papita, que coman jugo, todas esas cosas, y no. Pero dije en un momento, las alergias respiratorias, la mayoría son por factores inhalatorios, no por factores. En cambio, las alergias dermatológicas sí están asociadas más a alimentos, conservantes, preservantes. Perfecto, doctor. Aquí otra pregunta más. Buenas noches, doctor Sumalabia. Doctor, mi pregunta es, cuando un niño tiene asma, ¿puede tomar alguna vitamina para que refuerce el sistema inmunológico? Lo que hablábamos en antes, ¿no? No te olvides que cuando yo hablé de inmunoglobulinas, hablé de varias letras. Letra M, letra G, letra A, letra B y letra E. La alergia es la E. Todas las demás son de inmunidad, de defensa contra virus y bacterias. ¿Se acuerdan de las pruebas rápidas y las pruebas del COVID? Una IgG, una IgM, es porque eso están dirigidas hacia la parte de defensa contra virus y bacterias. La única inmunoglobulina que va a surgir en el asma es la E, es específica para la E, ¿correcto? No hay ninguna relación en prácticamente elevar las defensas que creemos que están bajas, sin embargo no lo están. Entonces todos estos medicamentos que se usan para tratar de elevar las defensas realmente son serios. Yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, una buena dieta, una buena comida, una buena fruta, una buena verdura, una buena carne, un buen pollo, un buen pescado, es mejor que cualquier. Entonces, usamos vitaminas, sí, algunas veces, pero muy raro. Y no es cierto que las megadosis, o sea, las dosis en alta cantidad, puedan prevenir o mejorar la inmunidad. ¿Por qué se han enfermado nuestros niños tan frecuentemente cuando antes no pasaba esto? Esto ha sido un post-COVID. ¿Bien? ¿Por qué? Nunca la humanidad se había puesto mascarilla. Entonces nosotros al ponernos mascarillas, prácticamente la circulación de virus la anulamos. Segundo, nunca hemos estado confinados un año o dos casi. O sea, no hemos tenido contacto con el medio ambiente. Entonces, cuando no hay contactos con estos virus que siempre están polulando, pues los sistemas inmunes, pues no tiene que hacer algo parecido a la teoría de higiene que le mencioné al principio. Entonces, al no tener, dejas de producir. Entonces, tus tasas de inmunoglobulinas bajan. No es que te falten, sino que bajan porque no hay a quién. No había nadie. Y de la noche a la mañana los mando al colegio, los mando al nido, entonces destapo, le quito mascarillas a todo el mundo, entonces la masa de virus entran y empiezan, nos agarran literalmente con los pantalones abajo, ¿no? Entonces, eso es el motivo por el cual estos niños están enfermándose frecuentemente, están apareciendo enfermedades que no veíamos, síndrome de manos de boca, la viruela del mono, síndrome inflamatorio pediátrico, hepático, cosas que nunca veíamos o veíamos muy esporádicamente o lo vemos con frecuencia. Ahora, todo esto tiene que estabilizarse. Y encima nos viene un fenómeno del niño, como un fenómeno del niño global, y todo eso, por eso incide en la parte climática también. Pero no vamos a ganar nada dándole megadosis de vitamina C, o darle vitaminas A, C y D, complementando, darle elevador de defensa. En la farmacia vas a encontrar mil cosas. Alguna vez un profesor mío me dijo, doctor, si usted entra en una farmacia y la mitad de la farmacia la bota a la basura, no pasa nada. Bueno, esas son cosas un poco antiguas, pero son válidas. ¿Qué más? Ay, doctor, excelente. A ver, em, uy, doctor, hay un montón de preguntas.
Doctor Sumalabio, vamos con una más. Doctor Sumalabio, buenas noches. Mi bebé y yo vivimos en Pucallpa. Acá el calor es fuerte, casi de 40 grados. A mi bebé le da como una dermatitis en la piel, como un sarpullido. Tose mucho por la noche, en el día es tranquilo. Puede ser un cuadro alérgico, ya que tiene antecedentes de APLB. Claro, tiene antecedentes de alergia a la proteína de la vaca. APLB es alergia a Elige la la proteína de proteína la de vaca. la Esas vaca. son las siglas. Si él está haciendo alergia a la proteína de la vaca, sí tiene una genética alérgica. Entonces sí, ya podemos decirle que es un niño pequeño. Para empezar, es un niño pequeño, es un niño menor de 1 año probablemente. Y lo segundo es de que evidentemente dimos un inicio que el calor es uno de los grandes desencadenantes. 40 grados, Dios mío, estamos achicharrando. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que usar cremas emolientes, humectantes, jabones especiales, líquidos, hidrataciones, ventilación, todo lo que ojalá que pueda tener aire acondicionado, pero creo que todos tengan falta de aire acondicionado, que no es tan malo, después vamos a hablar de esto del aire acondicionado también. Pero este, eh, la recomendación es esa, una buena hidratación, una buena humectación, una buena ventilación y cuidado con los golpes de calor. Los golpes de calor es Excelente. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy no, agradecida. Yo sé que todos las mamitas y los papitos que se han conectado aquí al webinar están súper, súper contentos con toda la información que nos ha dado usted el día de hoy. Doctor, todos me preguntan dónde lo podemos encontrar, en dónde lo podemos seguir, en qué redes sociales. bueno, yo creo que con el número telefónico es importante porque con el WhatsApp ahora nos manejamos mucho más, ¿no? Yo creo que quizás podrían publicar mi número, que es el 999-651002, o lo podrías poner en el banner. Y Perfecto, doctor. con el WhatsApp ya podemos ver la cita, etcétera, si se necesita una consulta, o por el WhatsApp se puede contestar algo también, no hay problema, ¿no? Yo realmente preferí hacer una charla de este tipo que hacer una presentación de diapositivas o todo eso, porque eso es muy esquemático, quizás con los colegas médicos sí, ¿no? Porque discutimos. Pero el público quiere hacer este tipo de preguntas, cosas cotidianas, ¿no? Que lo escuchamos, nos dicen, nos cuentan qué tan cierto es esto, qué tan cierto es lo otro, y yo creo que eso es más importante. De todos modos, agradezco a vos por la invitación que me ha dado de poder conversar con las mamás y aclarar algunos puntos que están en la cabeza. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. Laboratorios Vago del Perú agradece, doctor, el día de hoy que nos haya acompañado en este tema tan importante para todas las mamás y los papitos que nos han acompañado el día de hoy. Estimados mamás y papitos, pues saben que aquí el webinar queda grabado, así que cuando ustedes gusten pueden volver también a escucharlo. Muchísimas gracias. Nos despedimos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.